el rango móvil, ¿no es cierto? Que en este caso decimos que es 0.43. El que tenemos que verificar no es este, sino el de los rangos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿08? Sí, está bien. Entonces es error de digitación. Pues para eso estamos los ingenieros, decimos sí, es error de digitación o en verdad se equivocó. Entonces no es que tenemos que comprobar el X, sino la variable, sino el rango. Entonces sí está bien, allí es 0.8. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya tenemos estos dos datos. La media de la variable, que para este caso son los grados Brix, y la media del rango. Adelante. Al revés. Ya. Entonces, con esos dos datos, nosotros vamos a obtener el límite de control superior. Y el límite de control superior va a ser igual a X medio, ¿sí? Más, porque es el límite de control superior, 3 por, esta es una constante, me parece, una antes. Una antes. Aquí está, ¿no es cierto? R medio sobre D sub 2. Entonces D sub 2 obtenemos de las cartas, de los apéndices, ¿no es cierto? Y en este caso pues vamos a tener el rango medio, que es 0.43 sobre 1.128. Entonces aquí el límite de control superior va a ser 3.1 y el límite de control inferior va a ser 0.81. Entonces, un adelante. Una más adelante. Nosotros graficamos esta carta de control y ¿qué nos dice, señor Mejía? Está ahí, desde acá lo veo en el WhatsApp. ¿Qué significa esa carta? Ya ven lo que les digo, están aquí de cuerpo presente y están... A ver, ven a sentarte acá. Como en la escuelita vamos a hacer, para que no se nos... Para que no se me entretenga. Igual el celular. A ver, pon ahí en el bolsillo y le cierras. Exacto, cerrado para que no te tiente. Ah, ahí sí. A ver, ahora sí. ¿Qué significa esa carta de control? Aquí. Entonces, aquí vamos a tener la variable, que son los grados Brix, en función del otro. Acá, en cambio, el rango en función del otro. ¿Qué nos dice esa carta? Es la misma de la otra. ¿Alguien le quiere ayudar? Ya que estaba en otro baile. El de al lado. A ver, John. Que el proceso es altamente variable pero controlable y que solo hay un punto fuera del límite de control superior. Ya, entonces, este proceso está afectado por qué tipo de causas. A ver, ¿por qué tipo de causas? Si no me respondes una pregunta, me has de responder la otra. A ver. Esa pasa. Esta pasa, en este caso va a pasar todita. 50-50. Este proceso está afectado por qué tipo de causas. Por especiales. ¿Por qué?
No es que estabas en otra cosa. Vean chicos lo que pasa, peor cuando estamos en clases virtuales. Directamente es una cosa especial, porque solo existe un punto de fuerza de ¿En pase. qué lote? En el lote 13. En el lote 13 más o menos, porque cada uno de estos es 2. 14, 15. 15 creo. Está afectado por una causa especial. Las demás, ¿qué causas serán? Causas comunes, ¿no es cierto? Vemos aquí también que ya está graficado el límite de control superior, el límite de control inferior y la línea media, ¿no es cierto? Variable en función del otro, es decir, X en función del otro. Acá en cambio tenemos rango en función del otro. Ya con lo que te ayudaron ahora sí. ¿Qué podemos decir de esta carta? Igual que la anterior. Es altamente variable. ¿Cómo? Igual es altamente variable. Ya, ¿qué más? O sea, hay varios picos. Ya, ¿y qué significa? Yo veo que hay varios picos, eso un niño de la escuela me va a decir de aquí hay picos, pero ¿qué significa? Nosotros ya como ingenieros o futuros ingenieros ya tenemos que ir interpretando, porque para tener, recuerden también que en las empresas, si yo tomo los datos, hago estas cartas de control, pero las tengo, no las interpreto y no tomo las decisiones basadas en la evidencia, que serían estas cartas de control, por ejemplo, no me sirven para nada. Estos también son índices, ¿no es cierto? Y los índices, la principal función de los índices es ¿de qué? De que me ayudan a tomar decisiones basadas en ¿qué? En la evidencia. ¿No es cierto? Entonces, No puedo responder cada no bien, no al tiempo. ¿Qué hacemos? La pausa. La pausa. Lo vamos a mostrar, ¿no es cierto? Sí. No toca más. A ver, ¿quién me quiere interpretar esta carta? A ver, aquí le solicitamos. Santiago. Que es, como está en función del lote, que es variable, que está dentro del... Regresemos de un ratito. Uno más. No, ahí está bien. Si el límite de control inferior es 0.81, pensaba que era... Chicos, aquí me pareció que estaba así. Miren, hay veces que salen límites de control negativos. ¿Ya? ¿Qué pasará si yo tengo un límite de control negativo? O sea, pongamos como ejemplo el que estábamos viendo, en vez de ser 0.81 me sale menos 0.81. ¿Qué les parece? Límite de control negativo. No hay límite de control negativo. El inferior, por lo general. No, por lo general. El límite de control inferior puede salir negativo. No hay límite de control negativo. Cuando me sale un límite de control inferior negativo, lo debo tomar como 0. ¿Por qué será que no hay límite de control negativo? ¿Otra vez? Tampoco. Tampoco. A ver, vení. Porque del rango que se tiene no se puede ir así, o sea, muy abajo, o sea, se pierde. No. Señor Quijía. Ok, negativos. Ajá. ¿Por qué no habrá límite de control inferior negativo? No hay. Y cuando nos sale el límite de control negativo, nosotros debemos tomar como 0. ¿Por qué será?
El principio. ¿Y si pasa el punto? No, yo te pregunto que si es que me sale negativo, le tomo como 0 y yo te hago la reflexión por qué no habrá límite de control inferior negativo. Ya no hay mucha decadencia. No hay mucha diferencia. Ponte que me salga menos 3.5, menos 10.5. A ver, por allá. Lenin, otra vez. ¿Por qué no habrá límite de control negativo? Porque creo que son evaluados y desde el punto de abastecimiento. De abastecimiento. O sea, es que no tengo idea, clara la idea. No la expresión, porque estaba pensando. Abastecimiento, ahorita ni estamos hablando de abastecimiento. ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Alguien me quiere decir? ¿Por qué no? Límite de control negativo. ¿Será que solo los valores positivos son considerables? ¿Por qué son considerables los valores negativos? Solo positivos. No, pero no me sé. Porque miren chicos, nosotros estamos hablando de una cualidad, ¿no es cierto? Si esa cualidad está presente o no está presente. Si no está presente, ya no está presente, es 0. Pero no puedo decir, no está presente en menos 1, en menos 0,5. No está presente y no está presente es el 0. ¿Sí o no? No puedo decir, a ver, por ponerles un ejemplo, hablando de los grados Briggs mismos, los grados Briggs van a estar presentes, no puedo yo tener grados Briggs en negativo, ¿están o no están? ¿Sí? Tal vez un ejemplo más claro, hablemos de las aguas embotelladas y digamos que nosotros estamos mirando el atributo sólidos disueltos. Los sólidos disueltos, y digamos que la especificación me dice que debe ser máximo, me invento, 0.8 ppm. Pues esos sólidos disueltos van a estar presentes. Así, si no hay sólidos disueltos, ¿cuánto va a ser? 0. Yo no puedo tener sólidos disueltos negativos, porque están presentes o no. En bajas cantidades puede ser, pero negativos no voy a tener. No sé si me captan la idea, ¿ya? O sea, si están presentes, están. Si no están, son 0, no pueden ser negativos, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando los límites de control inferiores me salen menos 0 punto algo, o menos 3, o menos 10, o lo que sea, el límite de control se lo toma como 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está bien la reflexión? ¿Sí está entendido? Sí. Ok, ya. Muy bien, entonces, esta carta de control, en esta creo que estábamos leyendo, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? ¿Quién está interpretando? Santiago. Entonces, como está en función del lote, es variable, está dentro de los límites superiores. Altamente variable. Ajá, altamente variable. Dentro de los límites de control, Y son ¿qué me dirá causas estos puntitos? en los puntitos abajo. Eso es el 0 que nos indicaba hace un momento. ¿No? Puntos críticos. Que están prácticamente en el límite de control inferior. Y habrán veces, chicos, en que nosotros debemos, por ejemplo, ¿sí? Aquí yo tengo, miren, estos límites de control inferior, que son, que en este punto me ha salido en el límite de control inferior, ¿no es cierto? Y nosotros estamos analizando los grados Briggs, sobre todo si hubiera sido en esta variable. Olvidémonos ahorita que esta es rangos, digamos que este es en función de la variable, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía en la explicación? Que cuando más bajo la presencia de grados Briggs es mejor, ¿no es cierto? Cuanta más baja la presencia de grados Briggs o el porcentaje de grados Briggs es mejor. Entonces, miren,
Si yo aquí tengo prácticamente 0.8, creo que era el límite de control inferior, ¿no? Y nos daba como dato la carta 3.5%. Entonces, más bien allí, urgentísimo. Debido a muerte. Después vaya a decir por su culpa. A ver, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer allí? Si yo tengo este punto acá, yo más bien tengo que analizar qué pasó en este lote, en este lote y en este lote, porque tengo que propiciar lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo, es un dato más bajo, y yo eso es lo que estoy queriendo. O sea que en este caso sería allí como positivo para mi proceso, ¿sí? Porque en vez, digamos, ahorita nos olvidamos que esto es rango y vuelvo y repito y decimos que es la variable, entonces en vez de ser 3.5 aquí estoy teniendo 0.8 y yo tengo que propiciar que sea lo más bajo posible. Entonces yo allí analizo qué pasó aquí y yo más bien tengo que propiciar que hacer lo que está pasando aquí para que los grados Brix bajen. O sea que yo también tengo que analizar para qué, en el caso de que sea negativo, para mejorar mi proceso, porque bajando los grados Brix estoy mejorando mi proceso. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí. Listo, entonces miren que yo también puedo analizar las cartas de control en ese sentido. Señor Avilanes, no lo veo muy convencido, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Ya? Entonces también tengo que analizar en ese sentido. Yo también, hablando nuevamente de los sólidos disueltos en el agua embotellada, cuantos menos mejor. Entonces, si yo aquí digamos que tengo los 0.8 ppm, si aquí tengo 0.08 ppm, entonces yo tengo que analizar qué pasó aquí para que hayan salido tan bajos los sólidos disueltos, que eso es beneficioso para mi producto, para mi proceso. ¿De acuerdo? Pero, viéndolo desde otro punto de vista, podría ser que no sea positivo, digamos que en este caso que el corazón de la agave era de mala calidad y por eso no tenía tanta azúcar como se necesita para el proceso, y por eso el desecho, en este caso el Brix, no llega a ese porcentaje de 0. Pero es lo que necesito. El proceso nos dice que cuanto menor es la presencia de grados Brix, mejor para el proceso. Para este caso. Ahora, tal vez lo que tú me estás queriendo decir es al revés, y no hablemos de grados Brix, sino de alguna otra característica, tal vez el contenido de alcohol. Igual este tequila era, ¿no? No me acuerdo qué porcentaje de tequila, el alcohol. ¿Cuánto será? ¿Un 40%? ¿Cuánto será en el tequila? Digamos que sea del 40%. ¿Ya? En cambio allí, si hablamos en ese sentido, aquí no puedo propiciar que sea menor, pues. Lo que tengo que, o sea, depende, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es que suba. Depende de lo que estamos hablando. Y en este caso la característica es que queremos que baje. Jordan. ¿Sí? ¿No? Más confusión. A ver. Nuevamente. Si yo estoy hablando del porcentaje de alcohol que yo quiero que sea más alto. En este caso del Brix, si tenemos un lote donde analizamos que el Brix llega al 0%. Buenísimo, porque esa es su característica. Sí, eso queremos. Pero podría darse que en este caso el agave era de mala calidad. Va a ser de buena calidad porque eso es lo que queremos. No. Nosotros queremos que el grado Brix sea el menor. No queremos, si es que hay ausencia, mejor. Porque es la presencia de azúcares en el bagazo. ¿Sí? Esa es la característica que queremos lograr. En el enunciado del problema mismo nos decía, cuanto menos porcentaje de grados Brix, mejor. ¿Sí? Regresemos de
Johnny, ¿qué leíste otra vez? Desde el principio. A ver, ¿desde aquí? Esta es una variable de tipo. Sí, leamos desde el principio para entender, si no, no. En la producción de tequila, para medir la eficiencia del proceso de molienda, se mide el grado de Brix residual. Para medir la eficacia del proceso, miren, para medir la eficacia del proceso, se mide El grado Brix residual. Después de la molienda, ¿qué es? que es la cantidad de azúcar que queda en el balazo del agave. Esta es una variable de tipo entre más pequeña mejor. Ahí está. Lo que yo tengo que propiciar es que ese sea más pequeña, esa característica sea más pequeña. ¿Ya? ¿Qué más? Y el valor máximo tolerado que se ha fijado en una empresa en particular es de 3.5%. Máximo de tolerancia. Entonces lo que yo tengo que tratar es de que sea menos, para tener una eficacia del proceso mejor. ¿Sí? ¿Ya? ¿Mejor? ¿Más claro? Ok. No, regrésale, porque aquí no me gusta ninguna interpretación. Esa parte no leímos. Tú mismo, John. La carta de control correspondiente se muestra en la figura 7.9a, en donde se observa que no hay tendencias en ningún otro patrón especial, salvo un punto fuera del límite de control superior correspondiente al lote 15. Por lo tanto, durante la molienda de ese lote ocurrió algo que usualmente no sucede. Al investigar si ocurrió algo especial, se encontró que ahí se detectó un desajuste mayor en el morir. Hasta ahí, es decir, una causa especial, causa puntual, ¿no es cierto? Adelante. Esta evidencia mostrada en la carta ayuda a reforzar la necesidad de tener un mayor cuidado en dicho proceso, mediante un monitoreo objetivo con la carta de control, a fin de detectar oportunamente tal tipo de cambios. La carta del rango móvil que acompaña a la carta de individuales se discute más adelante. Bueno, entonces, miren chicos, allí hubo una causa especial, puntualmente un desajuste del morir. Y ellos ya lo detectaron como tal, ¿no es cierto? Causa especial. Adelante. Siguiente. Ahí sí. Bueno, vamos a ver ahora las cartas de precontrol. Todas estas, recuerden, que están dentro de las cartas de control para cartas de control para Individuales. para variables. No se me confundirán, tenemos dos tipos de cartas de control, para variables y para atributos. Ahora estamos viendo las cartas de control para variables. Dentro de estas mismas están las cartas de precontrol. Esta, en cambio, es una carta de control para variables continuas con doble especificación, que sirve para prevenir la ocurrencia de defectos en procesos con tendencias, así como también en producción de lotes. ¿Sí? Entonces, miren, todo esto está en el libro de Gana Toma Fotos. Ahí está el libro descargado, ni para que busquen el libro, ahí está descargado. ¿Sí? Sí, le pone atención. Así como también en la producción de lotes. Cabe recalcar que el proceso de precontrol no es recomendable para procesos con baja capacidad, ya que si esta es pobre, el precontrol llevaría a situaciones insostenibles de estar deteniendo y ajustando continuamente el proceso. Nos dicen con baja capacidad, es decir, ¿de cuánto sería esa baja capacidad? A ver, ¿a quién le preguntamos? Señor Vic, ¿cuánto sería una baja capacidad? 0.
Si decimos CP de 0, y a 0,67 es bajo. Todo lo que está abajo de 1, ¿no es cierto? Todo lo que es bajo de 1, ya tengo una capacidad baja o poco, ¿no es cierto? 1 ya está en el límite y tiene que estar constantemente monitoreado. Chicos, y si ustedes tienen alguna empresa, por ejemplo la tuya, Johnny, debes medir la capacidad del proceso para saber cómo está, ¿no? Y los demás que trabajan en procesos midan esa capacidad del proceso. Entonces, tenemos la etapa. Sí. Esa capacidad, por ejemplo, se puede medir mensual o semanalmente. Según las necesidades de la organización. O sea, depende también del tipo de producto. Depende también del tipo de producto, por supuesto. Recuerden, chicos, siempre, siempre, siempre que cada empresa es un mundo. Y yo te voy a decir a ti, tienes que medir semanalmente, cuando tal vez lo que yo te digo no se ajusta a la realidad de tu empresa. Entonces depende. Y a lo mejor el otro compañero en la otra empresa mide diariamente, mide mensualmente. A lo mejor para mi empresa eso no es lo conveniente. ¿Sí? Tengo que analizar la realidad de mi empresa. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí que tenemos la etapa de calificación. El proceso califica cuando se observa al menos 5 unidades consecutivas de la producción en la zona verde. Caso contrario, se procede de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos la condición, la acción correctiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si están 2 unidades en la zona verde, límites de control, tolerancias, el proceso continúa. Si tenemos una en zona verde y otra en zona amarilla, investigar y reiniciar el proceso. Es decir, aquí tenemos una semaforización. ¿Qué más? 2 unidades en zona amarilla, investigar y reiniciar. 1 unidad en zona roja, investigar y reiniciar. ¿No es cierto? Entonces, aquí solamente cuando tengo las 2 unidades en zona verde continúo. En los demás casos tengo que investigar y reiniciar. Solamente aquí continúa el proceso. ¿Ya? Ahora, acá. En la etapa posterior a la calificación se procede a parar el proceso debido a la aparición de defectos. Se investigan las causas del hecho, se reajusta el proceso y se regresa a la etapa de calificación. Y aquí, la condición, 2 unidades en zona verde, continúa. 1 unidad en zona verde y 1 en amarilla, continúa. 2 unidades en zona amarilla, parar, investigar, recalificar el proceso. Vuelve allá. 1 unidad en zona roja, parar, investigar y recalificar el proceso. Es decir, resumiendo, si tengo 2 unidades en la zona verde o 1 unidad en la zona verde y en otra amarilla, continúa. Caso contrario, ¿qué tengo que hacer? Parar el proceso, investigar qué pasó y volver a la calificación. ¿De acuerdo? Ok. Cartas de precontrol. Entonces, nuevamente, las cartas de precontrol. ¿Qué tenemos aquí? Una, ¿qué es esta? Campana de Gauss o de distribución normal, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la zona verde, amarillo y rojo. ¿Qué queremos decir aquí? Aquí tenemos el mu. Y de aquí a acá pues vamos a tener los 3 sigmas, menos 1.5 sigmas, más 1.5 sigmas. Especificación inferior, especificación superior. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos todas las unidades que están bajo esta curva, dentro de estos límites, pues estamos en verde y casi no tenemos problema. ¿Ya? Si estamos
Perdón un rato. Sí, por eso estas clases como justo me preguntaba, ¿usted tiene clases hasta las 10? Hasta las 11, pero luego tengo que decir. Pero Mañana. todavía tengo disponible. Sí, tengo. ¿Pero cuándo es que viene? O mañana si es que vienes, mejor. Mañana no estoy aquí. La semana yo que estar aquí. Escribe. Messi. Con los temas de tesis. A ver, chicos. Ustedes, bueno, el próximo están en séptimo, ¿no? Ya. Pero ya deben ir pensando en sus temas de tesis. A ver, entonces, y aquí tendríamos el 86.64% bajo esta curva. Si nosotros incluimos la parte del amarillo, aquí son 6.54 y 6.54, pues depende de lo que nos dice las cartas de precontrol. Una en verde y una en el control, era una en verde pasaba, todas las demás opciones parábamos el proceso e investigábamos, ¿sí? En el control. Regresemos de una. Eso es lo que quiero decir. Miren, aquí. Una en verde, solo allí continúa. Los demás casos, investigar y reiniciar. Todos los demás casos, investigar y reiniciar. Una verde y otra en amarilla, 2 unidades en amarilla y una en roja. Todas las demás investigamos y reiniciamos. Aquí en cambio, sí podemos 2 unidades en verde, una unidad en verde y una en amarillo, podríamos continuar. Entonces, aquí en el precontrol, ¿sí? Solamente una en verde, continuar. En la otra sí aceptamos 2 verdes o una verde y una amarilla. Y podemos continuar. Y si no, sí. Parar, investigar y volver al precontrol. A la calificación. ¿De acuerdo? Ok, adelante. Y por allí ya vamos terminando las cartas de control para carga. ¿De acuerdo? Preguntas. Si no hay preguntas, entonces salgamos al receso y luego de esto volvemos para las cartas de control para aquí. ¿De acuerdo?